Siguiendo con las enseñanzas de por qué debemos amar y bendecir el nombre de María Santísima, para conocer más a nuestra iglesia, para conocer más a esa Madre Santísima que Jesús nos dejó en la cruz del Calvario, para alabarla, para bendecirla, sabiendo que cuando nosotros la alabamos y la bendecimos, ella ora, ella ruega, ella alaba por nosotros, porque dice que cuando nosotros le decimos en el capítulo 1 de San Lucas, y mi alma alaba al Señor, dice María Santísima. Recuerda, hermano, que estamos viendo la sanidad interior, estamos viendo las funciones de la mente, sabiendo que tenemos una forma tridimensional con un cuerpo, con un alma y un espíritu. Hemos hablado de las potencias del cuerpo en prédicas anteriores, hemos hablado del alma y hemos hablado del espíritu. Recuerda, hermano, que eso está en la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que no lo vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver hoy cuál es la función de la mente. Recuerda, hermano, que el alma tiene dos potencias, que son la inteligencia o mente y la voluntad con la memoria. Y ahí están el subconsciente, el inconsciente y el subconsciente. Entonces, ¿cuál es la función, crees tú, de la mente, hermanos? ¿Cómo es posible que lo sucedido en el pasado nos siga molestando tanto? Yo no sé si tú te has hecho esas preguntas, pero a veces nos decimos, ya no me duele tanto, ya he olvidado eso, ahora me va mejor. Pero hermanos, seguimos acomplejados, seguimos deprimidos. ¿Qué será lo que nos pasa, hermanos? ¿Qué es? ¿Qué crees tú que es? Hermano, recuerda, hermano, que tenemos en la mente, nosotros tenemos las tres partes que son el consciente, el subconsciente y el inconsciente. El consciente, todos hemos oído decir que tenemos una parte consciente, la cual está enfocada en las actividades que estamos realizando. Somos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Esto se va pudiendo expresar que estamos conscientes de, por ejemplo, que estamos en un lugar y miramos con nuestros sentidos y todo eso. Por ejemplo, en un salón de conferencias o en una clase, uno se enfoca, la mente se enfoca en lo que está escuchando, por ejemplo. A la vez se está consciente de las luces del salón que están encendidas, las que están sentadas al lado de uno, el ruido de los vehículos que van transitando por la calle, o al enfocar la mente en el bebé que está llorando en el mismo salón, podemos apenas levemente percibir la voz del conferencista. Sin embargo, de una forma u otra, somos conscientes de mucho de lo que sucede alrededor nuestro. Es decir, que el consciente es lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos y lo estamos viendo en ese momento. Pero entonces nuestra mente, para que podamos nosotros recordar algunas otras escenas donde estuvimos en días anteriores o meses anteriores, esa información que en este momento en el consciente la estamos viendo, y si nos vamos a otro lugar, esa información va bajando lentamente al subconsciente. Y el subconsciente, nosotros podemos recordar. ¿Te recuerdas tú exactamente, hermano, lo que estabas haciendo ayer a esta hora? ¿Estabas acaso trabajando en tu casa, en la oficina? ¿Estabas alistando la ropa de los niños o estabas viajando? ¿Por dónde andabas tú? Pues de repente te recuerdas, porque puede ser algo fácil. Sin embargo, hermanos, yo te pregunto, probemos ahora con algunos periodos de tiempo más amplios. ¿Puedes recordar lo que tú estabas haciendo hace 15 días? ¿Hace un mes? ¿Hace un año? ¿Hace 5 años? Esto se hace cada vez más difícil. Conforme el tiempo va pasando, esa información va llegando al subconsciente. Y entonces, analicemos entonces cuáles son las razones que originan esa dificultad para que nosotros no nos recordemos. Debajo del nivel consciente de nuestra mente se encuentra entonces el subconsciente. Esto puede ser ilustrado de una manera como que una capa superior fuera el consciente y una un poquito más inferior fuera el subconsciente. En el consciente se reciben las experiencias y las impresiones que miramos en este momento. Es fácil recordar lo que ocurrió, por ejemplo, en este momento, cuando ellas están sucediendo, y sin embargo, con el paso del tiempo, lo sucedido va descendiendo al subconsciente, donde solamente nos es posible recordarlo deteniéndonos a pensarlo cuidadosamente. Entre más tiempo transcurre,
el llegar a recordarlo se nos va haciendo más difícil, hermanos. Si no tuviéramos esas funciones en nuestra mente, nosotros nos llenaríamos de tanta información que no podríamos observar otras. Y entonces el Señor ha puesto maravillosamente una capa que se llama consciente, un subconsciente, y más abajo todavía está el inconsciente. ¿Qué crees tú que significa el inconsciente? Podemos recordar nosotros lo que hicimos en esta misma fecha hace 5 o 10 o más años. ¿Qué dices tú? ¿Te recuerdas tú lo que hiciste el día de hoy hace 10 años más o menos? Cuando la imagen del evento sucedido pasa ya del subconsciente, pasa al inconsciente, ya no podemos recordar esas escenas, hermano. Esto se puede ilustrar de la siguiente manera, como que en la parte superior está el consciente, en la parte inferior sería el subconsciente y más al fondo, como en un sótano, en una bodega, está el inconsciente. Este proceso, hermanos, por el cual nuestra mente nos va protegiendo, se llama olvido pasivo, Es normal e indispensable, porque de otra forma sería horrible si tuviéramos presente lo que nos ha sucedido durante toda la vida. No habría lugar en la mente para nuevas experiencias. Hay otra clase de olvido también. Hay un olvido pasivo y hay un olvido activo. Saca tu cuaderno, hermano, saca tu Biblia, porque hay dos clases de olvido. El olvido pasivo es normal y es indispensable para que nosotros podamos seguir pensando, sigamos recordando y sigamos procesando la información. Pero hay un olvido que se llama olvido activo. Cuando nos sucede algo que nos duele demasiado, la mente reprime esta información en el inconsciente, usa un mecanismo de defensa que se llama represión. Entonces, podemos imaginar esto tratando una línea de represión entre el subconsciente y el inconsciente. Esa información va a ser reprimida. La mente reprime los recuerdos demasiado dolorosos. Esa es una ley, hermano, acuérdate. Los momentos dolorosos que son demasiado dolorosos, la mente los va reprimiendo. Y no podemos recordar lo sucedido, pero eso no significa que haya desaparecido de nuestra memoria. Esto lo podemos ver claramente en el caso de las personas que padecen epilepsia. Cuando se les somete a una cirugía cerebral, no se las anestesia en forma total, en estado consciente, y al aplicar pequeños electrodos en el cerebro y una corriente muy leve, el paciente de repente empieza a revivir alguna experiencia de su pasado. Por ejemplo, oír una canción que no escuchaba desde su niñez. Pero al desplazar ligeramente el electrodo, podría acordarse de la cara de alguien en que no ha pensado por años, o quizás escuchar una conversación en la que tomó parte tiempo atrás. ¿Qué significa esto, hermano? Eso significa que lo que nosotros vivimos no está olvidado, solamente no podemos recordarlo. Entonces, Dios nos dice que Él olvida nuestros pecados, pero nosotros no podemos hacerlo, no podemos recordar todo, pero lo sucedido está ahí debajo, guardado muy profundamente en el fondo de nuestro inconsciente. Sucede como enseñábamos anteriormente, que cuando entra algo doloroso en el inconsciente, lo vamos reprimiendo. Entonces, la mente coloca debajo de la línea de represión este proceso de represión que podemos observar abajo del subconsciente, entre el subconsciente y el inconsciente. Ahí está esa línea de represión. Como consecuencia de todo esto, hermano, llegamos a pensar que lo hemos olvidado. Sin embargo, ella continúa vivo en nosotros. Eso está dentro de nosotros, está vivo, aunque no lo recordemos. Más tarde vamos reprimiendo otros sucesos dolorosos y a estos agregamos otros. Imagínate, hermano, que si no fuiste deseado en el vientre de tu madre, que además tuviste un parto traumático, que fuiste abandonado de niño, que no tuviste amor de mamá y de papá, quizá algún familiar se enfermó, quizá había predilección por alguno de tus hermanos, quizá no querían tener un varón sino una hembra, o viceversa. Quizá al entrar a la escuela tú acumulaste, se burlaban de ti, tus maestros se burlaban, tú no aprendías, quizá te orinabas en la cama, yo no sé, hermano, y vas acumulando y acumulando, llegar a la adolescencia, después que con tus hijos, con tu esposo, en el trabajo, y entonces
Todas esas cosas dolorosas, hermano, las vamos acumulando en el inconsciente y aunque no las recordemos de un solo, esas emociones están guardadas ahí en el inconsciente. Entonces continúa vivo en nosotros. Más tarde entonces vamos reprimiendo todos esos sucesos dolorosos y finalmente desde lo profundo de nuestro ser, eso reprimido va a empezar a presionarnos de tal manera que vamos actuando de una forma que ni nosotros mismos podemos entender. Por ejemplo, podemos observar hoy un caso de una señora que se llama Alicia. Ella tenía problemas con todas las personas con quienes trabajaba. Vamos a contar esta historia, hermanos, para que podamos concretizar un poco más acerca de estas funciones de la mente, de cómo la mente nos va guardando esas escenas dolorosas. Dice que Alicia es una señora que tenía problemas con todas las personas con quienes trabajaba. Yo no sé si tú te pareces a Alicia, hermano, pero dice que ella sostenía que eran los demás quienes originaban tales problemas. Ella no los reconocía. Pero al hablar conmigo respecto a esta situación, yo le pregunté acerca de su niñez. Y le dice, ¿qué hechos significativos habían ocurrido en su vida? ¿Cómo había sido? Recuerda, hermano, que tienes que ir haciendo una lista en donde tú vas a ir recordando los momentos dolorosos de tu vida. Haz una lista, cómo eran tus padres, cómo era tu madre. ¿Te recuerdas, hermano? Que ya lo dijimos. ¿Cómo eran tus hermanos? ¿Qué lugar ocupabas tú en la familia? Si hubo la muerte de alguien, si habían enfermedades, si te habías enfermado tú, cómo te había ido en la escuela, cómo eran tus amigos, si se burlaban, cómo eran tus tíos, tus familiares, si te había sucedido algo, alguna violación, alguna enfermedad crónica, la muerte de un familiar, la muerte de tu mamá, si habías tenido amor, y todas esas cosas que tú recordaras, hermano, enfermedades de tu familia, todas esas cosas tienes que ir haciéndolas. Pues yo así también le pregunté a esta señora que se llama Alicia y ella me dijo enfáticamente, mire, yo no soy como otras personas que pueden recordar acerca de su niñez. Yo no puedo recordar nada de lo que ocurrió en mi vida hasta cumplir los 11 años. Lo único que viene a mi memoria son los comentarios de algunas personas que decían que mi hermano estaba muy feliz cuando yo nací. Fuera de eso, yo no recuerdo nada, decía. Al escuchar sus palabras, yo me pregunté, ¿estará esto relacionado con sus problemas de interrelación con otras personas? ¿Será que ella, como no se recuerda de nada, será que esa es la manera por la cual ella... consecuencia de todo esto es que no se lleva bien con los demás? ¿No será que tuvo problemas tantos durante esta etapa de su vida que los fue reprimiendo en su totalidad? Y eso fue lo que fui preguntando. Poco tiempo después, Alicia tuvo un disgusto con otra persona, ya no solo una, sino con muchas personas, sino que quiso hablar, y entonces quiso hablar conmigo, pero no pudimos hacerlo. Hasta 3 meses después, al preguntarle qué había sucedido, me contestó que casi no podía acordarse, y me dijo, me parece que fue así, pero francamente no lo puedo recordar. Sabe, eso es lo que siempre me pasa con cualquier cosa que me duele. Después que pasa un tiempo, no lo puedo tener presente. Aquel día oramos por todas aquellas experiencias dolorosas que ella podía recordar. Recuerda, hermano, que si el Espíritu Santo no recuerda esas escenas, eso es traer a Jesús a esas escenas de nuestra vida donde estaban dolorosas, que estaban en el inconsciente, para que Él las traiga al consciente y de esa manera nosotros podamos confesarla y Jesús pueda sanarnos. Pues entonces con eso hicimos con ella, oramos para que pudiera traer a la memoria lo que había ocurrido en su pasado y que ella aparentemente había olvidado. Después de un año nos encontramos de nuevo y me dijo, ¿sabe algo? Ya puedo recordar un poquito más de mi niñez, hermano. Esas cosas van a ir sucediendo de esa manera. Al principio Alicia tenía un bloqueo casi total, pero en la medida que Dios le fue sanando, ella pudo traer a la mente todos esos recuerdos que había reprimido en la infancia. Hace poco nos volvimos a encontrar y tenía nuevamente un problema con el cual había una persona que no la entendía. Esta nueva situación le permitió recordar otras experiencias dolorosas y reprimidas en el inconsciente y pudo hablar con sus padres acerca de y que ella no pudo hablar con sus padres, ya que ella nunca pudo hablar con ellos acerca de ninguno de sus problemas, por cuanto tales problemas eran intolerables para ellos. Como consecuencia de todo esto, de que ella no pudo comentarlo con sus papás, no pudo vivir una vida así en santidad, Alicia tenía
que mantenerse en una actitud alegre a pesar de sus dificultades. Aunque hubieran problemas, ella estaba siempre alegre. ¿Cómo te va? ¿Te va bien? En victoria y en batalla, decía ella. Y ello le hizo sentirse completamente rechazada por sus padres, lo que generó que ella también lo rechazara, para luego rechazarse a sí misma como consecuencia de su actitud hacia ellos. Cuando Alicia se entregó a Jesús, cuando fue a un retiro, consideró inadmisible la idea de todos esos rechazos, hermano. Vamos a ir viendo posteriormente cómo es que tenemos que ir sanando esos rechazos, por cuanto para ella, alguien que había entregado su vida al señorío de Jesús, ella pensaba que no podía ni debía experimentar esta clase de sentimientos. Por lo tanto, su mente reprimió todo recuerdo de lo sucedido. Y cuando ella descubrió y entendió qué complicado proceso de rechazo, eso lo echó sobre Jesús y su vida cambió radicalmente, hermano. Necesitamos nosotros traer a la memoria esos eventos traumatizantes y que el Espíritu Santo traiga de nuestro inconsciente esas escenas para que nosotros en el consciente podamos presentarlo a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, y Él llegue a sanar esas heridas y nosotros tenemos que entregárselas. Entonces, con esta oración y con este texto bíblico, hermanos, vamos a entrar a la sanidad interior de las funciones de nuestra mente, de algunos recuerdos dolorosos que tengamos ahí. Le vamos a pedir especialmente al Espíritu Santo que con su luz admirable, con la luz de Jesucristo, llegue a iluminar esas esquinas, esos huequitos, esa represión que hemos tenido del inconsciente, para que lo traigamos a nuestra memoria y nosotros podamos reentregar todo ese dolor reprimido en nuestro inconsciente. Mientras ese momento llega, sigámosle pidiendo a María Santísima para que ella ruegue por nosotros y por nosotros, para que podamos sanar verdaderamente y seamos esos testigos que Jesucristo anda buscando.